pendiente de nuestra parte de comunicaciones estará dando paso para compartir esta información importante. Metodología que ya todos la sabemos y para los nuevos estaremos haciendo el webinar y ellos estarán presentándonos su contenido y al final haremos las preguntas pertinentes para que por favor permitamos que ellos nos cuenten qué traen para hoy en marketing digital y plan de negocios, muy importante para todos ustedes, para ampliar todo lo que tiene que ver con nuestros emprendimientos. Entonces, sin más, un minutico y ya comenzamos, Renzo. Entonces, dame un minuto, por favor. Tenemos que cortina el día de hoy, Renzo. Muchas gracias para dar inicio en cualquier momento. Jefferson, ¿me cuentas el momento que estés listo también? Muy buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido. Ya estaremos iniciando unos minuticos. Ya estamos terminando acá unos detalles y damos inicio. Muchas gracias. Perfecto, entonces, bueno, primero que todo, darles la bienvenida a cada uno de ustedes a un webinar más desde el Comité de Comunicaciones, desde su corporación social La Prosperidad. En el día de hoy, como siempre, Leonardo Micán, su servidor, presentando aquí nuevamente en compañía de Renzo Corredor, que también es del Comité de Comunicaciones y está encargado de toda la parte de inteligente para poder ir dándole inicio y dar a este contenido importante también para tenerlo luego en las redes para que ustedes puedan tener para su información. En el día de hoy, pues bueno, tenemos unos invitados muy especiales para que ustedes también tengan conocimiento. Quiero que ellos se presenten, que nos digan qué nos vienen a presentar en el día de hoy, cómo estamos. Quiero darles el paso. Entonces, Jefferson, muy buenas noches. Bienvenido aquí al webinar de la Corporación Social La Prosperidad. Leonardo, muchas gracias por la invitación que nos hacen el día de hoy de parte de la Corporación de la Prosperidad para poder hoy acompañar a estos emprendedores. Quiero presentarme y quiero presentar también a mi compañero John Bernal. Mi nombre es Jefferson Agudelo, también soy habitante aquí de la ciudad de La Prosperidad, habitante de Madrid, Cundinamarca. Trabajamos para la Agencia de Comercialización de Cundinamarca y afortunadamente hoy tenemos la oportunidad de poder acompañarlos en esta capacitación de fortalecimiento a emprendedores que pues la gobernación de Cundinamarca viene trabajando con diferentes entidades como la corporación, municipios, secretarías de desarrollo económico de las diferentes alcaldías a nivel departamental. Hoy pues nos corresponde dar esta capacitación importantísima para fortalecimiento de conocimientos en temas de plan de negocios y en temas de marketing digital. Sabemos que el tiempo es corto y pues vamos a hacer lo humanamente posible para poder tocar todos los temas que pues hoy se traen para ustedes y esperamos que esta información que hoy les transmitimos a ustedes sea de gran utilidad para hacer crecer sus emprendimientos. No solamente que se quede hoy en información, sino también para que
puedan poner en práctica todas estas estrategias, todos estos pasos para poder hacer crecer cada uno de sus emprendimientos y negocios. Me acompaña mi compañero John Bernal, a quien le voy a dar paso para que también se presente y pues nos comente un poco de lo que veremos el día de hoy. Johncito, ¿estás por ahí? Sí, John, si estás, y agradecemos si de pronto pueden activar cámara para que la gente los conozca. Muchísimas gracias, John. Bienvenido aquí a nuestro webinar del Comité de Comunicaciones y toda la gente de la Ciudadela de la Prosperidad que lo está escuchando en vivo. Muy buenas noches, Leonardo, muchas gracias por el espacio. Un saludo para todas las personas que nos acompañan el día de hoy, a todos esos emprendedores y emprendedoras que están hoy conectados. Como muy bien lo decía mi compañero Jefferson, muy privilegiados de estar compartiendo estos temas de gran importancia y de gran relevancia para fortalecer nuestros negocios, para impulsarlos, para saber, digamos, un poco de la dinámica de cómo es el deber ser o cómo debemos orientar nuestras estrategias de negocio para que sean efectivas y para que logremos esos objetivos que nos hemos trazado como emprendedores. Yo les cuento un poco acerca de mi experiencia. Mi nombre es John Bernal, tengo más de 17 años de experiencia en el sector industrial, asesorando tanto compañías nacionales como internacionales en temas de abastecimiento, planeación estratégica, planeación financiera y algunos temas relevantes o encaminados al fortalecimiento de los negocios en todo el ámbito nacional e internacional. Trabajo actualmente con la agencia de comercialización, hacemos unas capacitaciones con Jefferson, acompañamos también a todos los emprendedores para que puedan crecer también en sus negocios. Y bueno, hoy es un tema muy importante acerca de cómo es el fortalecimiento de nuestros negocios. Les voy a compartir aquí mi pantalla para aprovechar aquí el tiempo rápido. John, quería, ¿Sí? antes de que ya entremos en materia, compartirles a Jefferson y a John que el día de hoy, muy especialmente, hay personas que se han preinscrito a lo que se viene y se va a presentar este próximo 26 de octubre, la Feria de Emprendimiento. Ya vamos casi llegando a la 30 edición, estamos en la 28, si no me falla la memoria, y pues la gente está muy interesada en que ustedes, mejor dicho, los encaminen por donde debe ser para el éxito en el emprendimiento. Entonces quería darles como esa introducción, porque pues todas las personas acá están de verdad muy comprometidas en salir adelante, y pues qué mejor que con las herramientas que ustedes les dan. Entonces ahora sí el público es de ustedes, les doy ahora sí la pantalla y bueno, que la gente lo aproveche. Muchas gracias, Johnny y Jefferson. La pantalla es de ustedes. Muchas gracias, Leonardo. Claro que sí. Bueno, entonces vamos a iniciar con todo lo que es una elaboración y estructuración de un plan de negocios. Vamos a verlo muy rápidamente, no nos vamos a detener en cada uno de los puntos, pero sí quiero que cada uno de ustedes se lleve como una generalidad de lo que es una elaboración y estructuración de ese plan. Cuando hablamos de plan de negocios, estamos hablando de planificar, de organizar, de estructurar, de presentar una idea de negocio con un impacto específico dentro de la, digamos, dentro de la organización a la cual estemos presentando este plan de negocios, ya sea para yo como empresario fortalecer y conocer de primera mano cómo está mi negocio, como también poder participar a las diferentes convocatorias que se presentan a nivel de orden nacional, orden departamental, orden municipal, en donde hay ciertos beneficios, ciertas ayudas que ayudan a impulsar a esos emprendedores, esos comerciantes en esas ideas de negocio que puedan ser rentables en el tiempo y que se puedan sostener. Antes de entrar, digamos que en el detalle, sí quisiera que tuviéramos en cuenta una estadística que vale la pena traer a colación, y es que del 100% de las compañías o las empresas o los negocios o los emprendimientos que se crean en Colombia, solamente sobreviven el 20% de esos negocios más de 5 años. ¿Qué quiere decir eso? Que casi el 80% de los negocios desaparecen en los 5 primeros años de funcionamiento. Y ustedes se preguntarán, ve, John, ¿pero por qué pasa eso? Y muchas de las razones, y entre las más conocidas o las que más dentro de los estudios que se han realizado, se han encontrado que muchos de estos negocios se quedan por un mal manejo financiero o falta de capacitación, falta de entrenamiento, falta de objetivos claros
de corto, mediano y largo plazo que les impide mantener esa sostenibilidad en el tiempo. Y por eso, aquí es importante entender qué es un plan de negocios. Y cuando hablamos del plan de negocios, debemos entenderlo como una herramienta clave que nos va a permitir a cada uno de los emprendedores o equipos de emprendedores analizar todas las variables que impactan el desarrollo de su proyecto. Un ejemplo, yo tengo un proyecto específico, un negocio específico, pero yo debo conocer a través de herramientas claves cómo yo puedo analizar todas las variables, los pros, los contras, las fortalezas, las debilidades, todas las amenazas que yo pueda encontrar dentro de mi negocio y cómo yo puedo planificar un plan estratégico que me permita solventarlas, pero no solamente solventarlas, sino que pueda yo avanzar dentro de mi proyecto para que no se me quede en la mitad de camino. Y este plan de negocios siempre debe contener una información precisa, que es donde debemos nosotros ser muy concisos con la información, debemos tener una información actualizada, relevante. No podemos trabajar con información solamente, digamos, por percepción, sino que tenemos que buscar ser lo más detallado posible, lo más analíticos posibles y lo más precisos posible de esa información. Me refiero a nuestras ventas. Si nosotros queremos saber hacia dónde vamos, nosotros debemos empezar desde un punto cero y conocer en dónde estamos para poder llegar a ese objetivo o esas metas que tenemos a largo plazo, mediano o corto plazo. Entonces, esta debe incluir los datos necesarios para evaluar el proyecto de una manera integral y proyectar el crecimiento sostenible de la empresa. Pero ¿para qué sirve un plan de negocios? Un plan de negocios realmente sirve para estas 4 fases. Y la primera es entender, identificar, decidir y presentar. Cuando hablamos de entender, estamos hablando que el producto, el mercado, la competencia, los costos y los clientes, es importante que yo como emprendedor o como empresario conozca muy bien el producto, que conozca el mercado, que conozca mi competencia, sea saber exactamente qué es lo que yo estoy vendiendo, qué características tiene mi producto, cómo está frente a la competencia, soy competitivo, no soy competitivo, qué precios se manejan en la competencia, cómo está el mercado, qué parte de esa torta de mercado que tengo a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel municipal, estoy yo participando en esa torta, qué porcentaje yo de esa torta de mercado tengo, cuáles son esos costos y los clientes que yo puedo, digamos, tener como socios comerciales que me permitan empujar mi negocio y que yo pueda apalancarme a través de mis proveedores y clientes en donde yo pueda crecer exponencialmente en todo lo que yo hago. Entonces, aquí también yo debo entender mi negocio para conocer todos los aspectos claves de mi negocio antes de tomar las decisiones. Entonces, si yo llego a conocer todo mi negocio, si lo conozco el detalle de mi negocio, desde mi producto hasta la competencia, el mercado, los costos, los clientes, todo lo que es mi mercado y mi negocio, pues yo voy a poder tomar decisiones correctas o por lo menos direccionadas a una estrategia, a un objetivo claro de crecimiento. Pero también dentro de estos issues es importante identificar cuáles son esos riesgos, oportunidades y fortalezas desde el inicio. Normalmente cuando arrancamos con un emprendimiento, un negocio, arrancamos, ¿sí? Le damos, a ver qué da, a ver qué pasa. Pero debemos, antes de incluso de empezar nuestro negocio, una de las sugerencias que hacemos a los empresarios es identificar primero esos riesgos, esas oportunidades, esas fortalezas desde el arranque del proyecto. Si hoy no lo hemos hecho o estamos apenas arrancando nuestro negocio o ya vamos avanzando, pero todavía vemos que hay algunas oportunidades de mejora que se pueden ir estableciendo en el transcurso del negocio, es importante que hagamos un pare y empecemos a analizar esto, esos riesgos, esas oportunidades, esas fortalezas desde ahora. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a anticipar a esos desafíos y prepararme con estrategias más efectivas. ¿Buscando qué? Mitigar los riesgos, aprovechar las oportunidades y ver en qué yo soy fuerte o qué mi negocio es fuerte. Cómo yo puedo competir o cómo soy más fuerte que la competencia en mi negocio. Pero también es importante tener en cuenta la decisión. Y es que yo debo tomar decisiones basadas en datos. Cuando hablamos de datos, es que lo que yo decía anteriormente, no es solamente irnos sobre percepciones, no, mi negocio va bien, estoy vendiendo bien, o me está yendo mal, o irregular. Eso son percepciones. Es importante saber exactamente en dónde es que estoy mal.
o en dónde estoy bien, o qué producto es el que más se me está moviendo, o en dónde es que se me está yendo el flujo de caja, en dónde estoy gastando más, en dónde estoy recibiendo mayores ingresos. Y empezar a tener claridad en esos datos para tomar unas decisiones claras y objetivas y realistas. Y eso también me va a permitir como empresario y como emprendedor tener una hoja de ruta para crecer de forma ordenada y sostenible. Si yo sé exactamente qué tengo sobre mis datos, yo sé a dónde puedo llegar, qué crecimiento puedo tener, hasta dónde yo puedo empujar mi negocio. Pero también es importante presentar. Y cuando hablamos de presentar, es cómo yo vendo mi idea de negocio, no solamente a las entidades gubernamentales, a un banco, o incluso adentro de mi misma junta de la empresa en la que yo manejo, sino que también importante es cómo yo la presento ante mis clientes, cómo yo muestro mi negocio, cómo lo ven las personas que están viendo mi negocio desde afuera y ven mi producto, es cómo yo presento ese producto, cómo presento esa idea de negocio o ese negocio para que sea más atractivo. Y eso no solamente nos va a abrir puertas, sino que va a generar confianza. Un cliente que sabe que su proveedor es un proveedor confiable, que es un proveedor que sabe a dónde quiere ir, que conoce muy bien su producto, que conoce muy bien el mercado, pues lo que vamos a encontrarnos es que va a generar confianza y va a aumentar las posibilidades de conseguir no solamente sus ventas, sino también para inversionistas, bancos, entidades, conseguir cierto apoyo, porque pues hay una confianza en que donde se va a invertir el dinero, pues ese dinero no se va a perder y va a generar algún tipo de utilidad. Esa es como, digamos que la idea de los negocios, es poder invertir dinero en un lugar donde realmente me genere ese tipo de rentabilidad. ¿Cuáles son los componentes principales de un plan de negocios? Realmente son 12. Los más conocidos son estos que les estoy mostrando aquí. Empezamos con un direccionamiento estratégico, trabajamos un modelo de negocio Canvas, que más adelante les voy a contar un poco de qué se trata. Planeación estratégica, vamos a hablar de un análisis DOFA, de una estructura y legalidad, de un plan de marketing, de producto o servicio, vamos a hablar de la competencia, los posicionamientos de la marca, de la segmentación de nuestros clientes, de cuáles son esos canales de distribución, cómo establecer el precio y promocionar mi producto, cómo es el proceso de la producción y cómo se hace un análisis financiero. Y entre los componentes empezamos con el direccionamiento estratégico. Y es importante tener claridad en mi negocio, esos datos iniciales del proyecto, como cuál, el nombre del negocio, la formación y experiencia que yo tengo en mi negocio, el origen de la idea, los datos del emprendedor, vamos a hablar de la ubicación del proyecto, vamos a hablar del nivel de avance que he logrado yo hasta hoy, cómo he venido avanzando en mi negocio, en mi proyecto, cuál es mi equipo de trabajo, cuál es la información personal que yo debo tener en cuenta para en el momento que yo presente un plan de negocios para una entidad gubernamental o para un banco, cuál es ese valor del negocio, ese valor agregado que yo tengo en mi negocio que me hace diferente a la competencia, diferente a los otros negocios. Entonces, cuando hablamos del nombre del negocio, es recomendable que siempre tengamos un nombre corto, fácil de recordar, que se comunique de manera clara el enfoque pues, que yo le quiera dar al negocio. No sería muy normal o no tendría coherencia yo tener un negocio de tecnología y que yo le tenga un nombre que no tenga nada que ver con tecnología. Les pongo un ejemplo. Acá estamos viendo un ejemplo de EcoClean, que es una marca de un negocio, el nombre de un negocio, que habla de limpieza y habla de algo ecológico de limpieza. Pero si es un negocio tecnológico, yo no le puedo estar colocando un nombre como EcoClean, porque va totalmente desviado de lo que se pretende o que se quiere para poder expresar o generar esa recordación de mi negocio o de mi marca hacia los clientes. Por eso, el nombre del negocio siempre tiene que ser muy corto y fácil de recordar, porque pues la idea es que cuando tú hables de tu negocio, todo el mundo lo reconozca. Cuando hablamos de Adidas, cuando hablamos de Nike, cuando hablamos de Bimbo, cuando hablamos de Popsi, son marcas muy reconocidas, nombres de negocio muy reconocidas, que solamente con escuchar el nombre o verlo en una pantalla o verlo en una imagen, pues ya nos trae recordación. Y eso debe suceder con el nombre de su negocio.
¿Cuáles son también, qué es importante también dentro de este ámbito? Es los datos del emprendedor. Aquí vemos que colocamos el nombre Laura Gómez, el número de teléfono, su correo electrónico. Es importante, emprendedores, que tengamos nuestras redes sociales. Ya más adelante mi compañero Jeffrey les va a contar por qué es importante manejar las redes sociales. Pero aquí es importante también tener en cuenta que nuestras redes sociales, ojalá todas se llamen de la misma manera, tengan el mismo nombre. Por ejemplo, acá, @EcoCleanCall en Instagram, pero también sirve para Facebook, también sirve para LinkedIn. No es recomendable que le tenga a Facebook EcoClean.1, a Instagram le tenga EcoClean5420 y a LinkedIn EcoClean. ¿Sí? No se hablan las tres. Necesitamos que todo vaya totalmente alineado y sincronizado, por lo menos en las redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales funcionan con algo que se llama el SEO. Y son palabras claves que cuando te buscan en redes sociales o te buscan en la internet, si tienes muchos nombres, pues él te va a abrir muchas páginas y la idea es que todo vaya alineado a una sola página, a un solo lugar y que te encuentren de primera mano y que te vayas posicionando dentro de las redes sociales, pero también dentro de Google o buscadores en donde normalmente la gente te va a buscar o a buscar este tipo de negocio o en tipos de emprendimiento o tipos de producto. Dentro de la descripción es importante también expresar lo que yo quiero decir, ¿sí? Pero de una manera clara, concisa, pero muy corta. Acá tenemos un ejemplo muy bonito de lo que quiere expresar Laura acerca de su negocio. Mira lo que dice ella. Emprendedora con pasión por el medio ambiente y la sostenibilidad, con más de 5 años de experiencia en el sector de servicios de limpieza y cuidado del hogar. Entonces vemos que aquí ella está hablando, primero, que su pasión por el medio ambiente y tiene una marca ecológica, efectivamente. Entonces, montó una marca ecológica porque es apasionada por el medio ambiente y la sostenibilidad. Pero aparte de eso, está hablando que tiene experiencia, que tiene ya más de 5 años de experiencia en el sector de servicios de limpieza, el cual va a mostrar que es una persona confiable, que es una persona que conoce de lo que está haciendo, que no está improvisando, que no está haciendo algo por hacerlo, sino que sabe lo que quiere, sabe a dónde está y sabe y expresa a su cliente pues toda la confianza posible para poder ganarse del cliente y generar esa retención de esos clientes futuros que va a tener. Es importante también tener el equipo de trabajo con claridad. En este caso, pues hay empresas o emprendedores que son uno solo. En este caso, pues tenemos 3 en el equipo de trabajo. Una persona que es el gerente operativo, otra persona que se encarga del marketing, otro en especialista en sostenibilidad. Pero también vamos a encontrarnos con figuras o estructuras o organigramas mucho más planos, en donde puede estar solamente tú y alrededor, pues tú haces la producción, haces las ventas, haces la logística, haces absolutamente todo. Como también puedes tener personas dentro de tu equipo de trabajo, que una persona se encargue de la producción, otro de las ventas, otro del marketing, otro que se encargue de los temas financieros y contables, pero hacen parte de tu equipo de trabajo. La ubicación del proyecto es importante tenerla en cuenta en el momento que estemos haciendo nuestros proyectos o nuestro plan de negocios. Se debe tener en cuenta. Aquí hablamos de la sede de Cundinamarca, en el barrio Sosiego, habla de una ubicación estratégica, habla que aquí se puede atender de manera eficiente distintos sectores del municipio. Mira que cuando se habla de la sede, cuando se habla de las zonas de servicio, no solamente se coloca Madrid, Cundinamarca y ya, sino que se hace algo adicional como lo que vemos acá. Y es contamos con una ubicación estratégica que nos permite atender de manera eficiente distintos sectores del municipio. Atendemos áreas residenciales y comerciales del municipio de Madrid con planes de expansión en otras ciudades del futuro. Entonces, cuando una persona vea tu plan de negocios, pues va a ser muy atractivo al verlo, que no solamente está muy plano, como llenando Madrid, Cundinamarca, sino que aparte de eso estás dando algo adicional, como contando tu historia, como mostrando que eres estratégico, que donde pusiste el punto de venta no lo pusiste por colocarlo, sino porque es estratégico y porque ahí vas a atender a todos los distintos sectores del municipio. Entonces, eso empieza a generar mucha más confianza para el inversionista o también para las personas que desean ofrecer esos servicios, esas ayudas
a nuestros emprendedores como plan semilla o otro tipo de beneficios que puedan adquirir. Dentro de la información personal, es importante también tener en cuenta estos datos que son muy relevantes dentro de un plan de negocios. La edad, el género, el estrato, la zona, el grupo poblacional. ¿Por qué? Porque normalmente, si hablamos, por ejemplo, de la gobernación de Cundinamarca, cuando lanza sus convocatorias, lanza convocatorias enfocados a ciertos sectores o grupos poblacionales. Entonces puede que lance una convocatoria para madres cabeza de familia y la ayuda o el beneficio que pueden recibir estas emprendedoras es que es de 10 millones de pesos por madre cabeza de familia, pero tienen que cumplir con ese requisito. Si no se coloca dentro de la información personal, pues es muy difícil que se pueda hacer ese tipo de filtros y pueda que te rechacen, pues porque no cumples con esos requisitos, pero resulta que tú sí eras madre cabeza de familia, pero no lo colocaste. Lo mismo pasa con la edad. Hay convocatorias para jóvenes, para adultos mayores, para algún tipo de género, femenino, masculino, estrato social, si es de rural, si es una zona rural, ¿sí? Entonces, todo eso hay que meterlo dentro del plan de negocios y no hay que perderlo de vista porque estos datos que ustedes ven tan pequeñitos ahí o ese pequeño espacio que estamos dedicando para 5 párrafos, que es la edad, género, estrato, zona y grupo poblacional, realmente son muy importantes en el momento que se realizan este tipo de filtros y convocatorias. También es recomendable explicar o mostrar el origen de su idea. Y eso lo vemos muy común en las empresas grandes, en las multinacionales. Cuando hablamos, ustedes abren una página de internet y no sé, abren la de Ramo, la página de Ramo. Ahí cuentan nuestra historia y tú le das clic ahí en nuestra historia y Ramo te empieza a contar cómo fue su historia. Desde cuándo hicieron el primer ponqué, la primera torta, cómo fue su primera inversión, cuándo se expandió, cuál fue su primera adquisición, su segunda adquisición, bueno, cómo fue su crecimiento a lo largo de un periodo de tiempo. Y es bonito que ustedes cuenten su historia y ahí en el origen de la idea que hace parte del plan de negocios, ahí es importante que usted coloque esa idea. Entonces, mira, por ejemplo, ese ejemplo. La idea surgió en el 2020 cuando Laura Gómez, tras observar un impacto ambiental negativo de los productos de limpieza convencionales, decidió crear un negocio que le ofreciera alternativas ecológicas. Y en el 2021, después de realizar varias investigaciones de mercado y probar productos ecológicos, pues nació EcoClean. Entonces, es una idea una historia muy corta, pero que nos muestra básicamente todo lo que ella ha hecho desde el 2020 al 2021. Entonces, el origen de la idea es muy importante. Si ustedes se recuerdan cómo nació su idea de negocio, cómo empezó su negocio, traten de reducirlo a este parrafito, a estos párrafos que ustedes ven acá, y traten de contar esa historia de una manera bonita, de una manera atractiva, una manera en que el cliente, el inversionista, el banco se enamore de ese negocio, que lo haga parte de su criterio, de su análisis, para que no se pierda pues esa idea o se desenfoque en el momento de la revisión de este plan. El nivel de avance es qué tanto yo he avanzado en el periodo de tiempo que yo estoy haciendo mi negocio. Si yo ya llevo muchos años haciendo este negocio, pues cuenten ahí cómo está, cómo fue el negocio, cómo empezó su negocio, qué pruebas hicieron, a cuántos hogares ya han llegado, cuántos clientes ya atienden, cuántas certificaciones, si han logrado certificaciones, si cuentan con alguna certificación. Es bonito contarlo y ponerlo ahí en el informe, porque de una u otra manera estás contando todos los avances que has tenido, pero también puedes contar tu producción. Acá cuenta que una máquina empacadora y selladora ha llenado con capacidad de tantas unidades por hora, pero tú quieres crecer más y llegar a 5,000, 10,000 unidades por hora, pues teniendo como base ese nivel de avance, pues se va a entender un poco en dónde estás como negocio, cuántos clientes están atendiendo, pero cuando se vaya a colocar, digamos, el requerimiento o se quiera justificar la ayuda económica que ustedes necesitan para poder impulsar su negocio o multiplicar sus ingresos, pues es necesario que ustedes tengan muy claro hacia cuántos clientes quieren llegar. Hoy atiendo 30, pero quiero llegar a atender 50, pero no por percepción, sino porque tú ya has hecho una investigación de mercado, ya sabes a cuáles clientes vas a llegar,
cuáles son esos clientes potenciales, cuáles son tus nichos de mercado reales y tangibles que puedes tener. Y el valor del negocio es ese valor agregado que tú das. ¿Por qué es diferente mi negocio? ¿Por qué es diferente a los demás? ¿Por qué me tienen que comprar a mí y no a la competencia? Entonces, mire, acá hay un ejemplo de la idea de Ecoclean. Acá dice, la idea de Ecoclean es viable y diferente porque no solo ofrece un servicio de limpieza de calidad, sino que lo hace utilizando productos ecológicos que no afectan la salud ni el medio ambiente. Entonces, es un plus. La creciente preocupación por la sostenibilidad y la demanda de alternativas verdes en el mercado hacen que esta propuesta tenga un alto potencial de crecimiento y aceptación. Entonces, aquí estamos mostrando el valor del negocio, el valor agregado. ¿Por qué mi negocio es diferente a los demás? ¿Por qué me tienen que comprar a mí? Es básicamente lo que se coloca ahí. 2, vemos el modelo Canvas. Y cuando hablamos de un modelo de Canvas, es una herramienta visual, ¿sí? Cuando hablamos de una herramienta visual es como cuando armamos un rompecabezas. Entonces, entre más forma, cuando unimos las piezas de ese rompecabezas, vamos viendo la figura hacia dónde va. Vamos viendo cómo se va armando ese negocio, cómo se va armando esa figura. Entonces, así pasa en el modelo Canvas. El modelo Canvas es una herramienta visual que nos va a ayudar a organizar y entender todo el negocio en una sola página, en un solo pedacito. ¿Qué contiene? Con lo que ustedes ven ahí. Debe contener los socios claves, que lo ven por acá, las actividades claves, los recursos claves, la propuesta de valor, la relación con nuestros clientes, los canales de distribución, los segmentos de clientes, pero también tiene una estructura de costos en que yo me gasto el dinero y también los fuentes de ingreso, cómo yo recibo la plata, cómo pagan mis clientes, me pagan en efectivo, me pagan en transferencias, con tarjeta, por internet, cómo me pagan. Pero también entender cuáles son esos socios claves, quiénes me ayudan, no son aliados importantes, cuáles son esos proveedores, esos bancos que yo tengo que tener ahí para apalancarme siempre y que si yo no los tengo, pues puedo generar un problema en mi negocio. ¿Qué actividades claves hago yo todos los días para que mi negocio funcione? Puede ser, si yo no me levanto a las 6 de la mañana y prendo la máquina, pues mi negocio no funciona. Si yo no arranco a las 8 de la mañana y abro mi tienda, pues mi negocio no funciona. Son esas actividades claves que yo hago todos los días para que funcione mi negocio. Tengo que llamar proveedores, tengo que revisar las cuentas, tengo que hacer un registro en caja. Bueno, todas esas actividades claves diarias que necesito tener en mi negocio y que tengo que, si yo no las hago, pues se puede ir mi negocio a pique. ¿Cuáles son los recursos claves también? Acá lo vemos dentro del modelo Canvas y es ¿qué necesito yo para funcionar? Entonces yo necesito el personal, necesito un local, necesito una maquinaria. Si yo no tengo personal, pues mi negocio no funciona. Si yo no tengo un local, pues tampoco funciona. Si no tengo una máquina, pues tampoco funciona. Obviamente, pues acá estamos hablando de una empresa manufacturera, pero puede ser que también sea un negocio comercial, de comercializadora. Compro mercancía y si yo no tengo ese inventario, pues no tengo cómo funcionar. Entonces, son esos recursos claves y mire que lo vamos colocando dentro de este modelo Canvas. Es este pedacito, no tienen que colocar absolutamente nada más. Debe ser muy corto, conciso. Ahí tratar aquí las preguntas que vemos, qué problema solucionas al cliente, qué te hace único. Es colocar todas esas respuestas de su negocio de una manera corta, pero que en ese pedacito que estamos viendo, yo ya pueda ver todo mi modelo de negocio. ¿A dónde va mi negocio? ¿Cuáles son esos canales de distribución? ¿Cómo le llego a mis clientes? ¿Cuáles son ese segmento de clientes? Como lo vemos acá, ¿a quién yo le vendo? Yo le vendo a niños, le vendo a adultos, le vendo a personas entre un rango de edad entre tanta edad a tanta edad, le vendo al adulto mayor. ¿Quiénes son esos clientes ideales? Al estrato 1, al estrato 2, estrato 3, estrato 4, ¿sí? 5, 6, ¿a quién yo le vendo? ¿Y quiénes son esos clientes potenciales a los que yo pues necesito orientar todos mis esfuerzos económicos, de marketing o todos mis esfuerzos relacionados con mi estrategia de negocios para que yo pueda seguir creciendo en ese tipo de clientes? Acá viene un punto 3 importante que es la planeación estratégica. Para eso yo debo tener una visión, una misión, unos valores, unos objetivos generales, unos objetivos específicos. Cuando hablamos de la visión, estamos hablando es hacia el futuro, hacia dónde yo voy hacia el futuro. Es decir, yo tengo hoy un negocio de carnes y yo quiero crecer en mi negocio, pero yo tengo que colocar aquí en esa visión y tener claridad hacia dónde yo quiero llevar con mi carnicería. Digo, no, yo tengo hoy un punto de venta,
pero yo resulta que quiero que en el futuro yo no solamente tenga 5 puntos de venta, sino que quiero tener 10, 15, 20 puntos de venta, tantos en Madrid, tantos en Funza, tantos en Mosquera, tantos en Cundinamarca, tantos en el nivel país. Y mire, por ejemplo, acá vemos un ejemplo de que es una visión muy corta, pero que muestra lo que quiere hacer esta empresa. Dice, esta empresa quiere ser la empresa líder en limpieza sostenible en Cundinamarca para el 2030. Ya tiene una meta clara, dice que en el 2030 tiene que lograr ser la empresa líder en limpieza. Entonces, ya hay una meta clara, ya hay un enfoque y una visión muy clara a dónde quiere llegar. Pero cuando hablamos de la misión, estamos hablando de el propósito de la empresa, o qué hago yo, o para quién lo hago y por qué lo hago, ¿sí? ¿Cómo yo voy a lograr a través de esa misión o qué debo hacer para poder lograr esa visión? Entonces acá vemos que ofrecen servicios de limpieza confiables, ecológicos para hogares y oficinas, cuidando el bienestar de las personas y el planeta. Cuando se habla de misiones, ¿cuáles son esos pasos que yo tengo que hacer para lograr llegar a esa visión de ser la empresa líder en el 2030? Entonces, son esos pasos importantes de qué hago, cómo lo hago y para quién lo hago. ¿Listo? Valores. Normalmente hay unos principios que nos guían. Hay responsabilidad, honestidad, puntualidad, compromiso con el medio ambiente. Esos son los valores que rigen para este tipo de empresa. Pero usted puede tener otros tipos de valores que les parece importante tenerlos en cuenta en el momento que hace usted su negocio. ¿Por qué? Porque esos valores es como la hoja de ruta, lo que les va a orientar para que ustedes tengan claridad de cuáles son esos valores que los rigen, pero no solamente esos valores, sino que ese valor o esa cultura organizacional también se impregne a las personas y sus clientes cuando lo vean a usted o usted se presente como empresario en cualquier ámbito nacional, internacional, municipal o departamental. Debe haber un objetivo general. ¿Cuál es esa meta principal a lograr? Hablamos de posicionar a Ecoclean como referente regional en servicios de limpieza ecológica. Eso es una meta, es un objetivo. Deben tener ustedes un objetivo claro hacia dónde quiere llevar su empresa y cómo lo va a lograr usted cuando hablamos de específicos en el corto, en el mediano y largo plazo. Si hay una meta, claro, posicionar a Ecoclean como referente regional en servicios de limpieza, pero debe usted tener claridad de cómo lo va a lograr. Por ejemplo, acá habla de corto plazo, conseguir 50 clientes recurrentes. Si hoy tiene 10 clientes, usted debe colocar ahí unos objetivos específicos. Yo quiero no pasar de solamente quedarme con 10 clientes, sino que ahora yo quiero llegar a 50, 100 clientes recurrentes en tantos meses, en tantos días, en tantos años. A mediano plazo, abrir una segunda sede en Funza. Entonces ya está pensando a un mediano plazo. Pero a largo plazo, yo quiero expandir el servicio a nivel nacional. Entonces ya es una visión mucho más grande, un objetivo específico en donde amarra ese objetivo general, pero lo desglosa por cada uno de los pasos de corto, mediano y largo plazo que se quiere hacer. Entramos al análisis DOFA y en el análisis DOFA vemos las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas. ¿Y para qué sirve ese análisis DOFA? Esto sirve para que nosotros podamos tomar mejores decisiones y prepararme para lo que puede ser un reto en cómo tener una radiografía clara de mi negocio. Cuando hablamos de radiografía es como un examen que yo le hago, un diagnóstico que yo le hago a mi empresa y es sentarme a analizar cuáles son esas debilidades de mi empresa. Entonces, acá, por ejemplo, debilidades, aspectos internos a mejorar. Resulta que mi empresa tiene una debilidad. Por ejemplo, que los precios son demasiado altos y no son competitivos en el mercado. Puede ser una debilidad. ¿Qué oportunidades? No, que es que yo soy el único negocio que está ubicado estratégicamente en tal parte. Es una oportunidad y que todavía puede llegar a tener, digamos, más clientes o más cobertura de sus clientes a través de esa oportunidad. ¿Qué fortalezas? ¿Qué hago yo bien o qué me hace diferente? ¿Sí? Entonces, no, resulta que yo tengo el mejor pan de Cundinamarca. Hago las mejores tortas del municipio de Madrid. No hay nadie que las haga como yo. Nadie tiene mis recetas. Una fortaleza. Amenazas. ¿Qué es lo que me podría afectar negativamente mi negocio? No, que resulta que si me vuelve un COVID o me vuelven a cerrar mi negocio, pues es una amenaza. Entonces yo tengo que prepararme y anticiparme para moverme ante esas amenazas que yo pueda presentar. No debemos esperar, emprendedores, que sucedan los problemas o que sucedan las cosas para yo tomar decisiones
digamos, en ese momento o en caliente. Las decisiones se deben anticipar, se deben planificar. Y en este caso, cuando uno hace un análisis DOFA, yo ya estoy planificando y buscando un plan A, un plan B, un plan C, en caso de que cualquiera de esos escenarios posibles que se puedan generar a través de amenazas como el COVID, que me cierren el negocio, que hay un problema económico, que se incrementen los precios, que aumente la competencia, yo ya tenga claridad qué hacer en ese momento. No esperar que suceda, sino que yo veo que está pasando y yo ya voy aplicando lo que yo previamente planifiqué para esos escenarios o para esos casos. Para eso es un plan de negocio. Por eso es planificar, es enfocar todos nuestros esfuerzos en estrategias que me permitan anticiparme ante todos esos escenarios posibles que me puedan afectar mi negocio. Por eso es que los negocios se sostienen más de 5 años porque logran coaccionar y logran encontrar esos puntos importantes o puntos de equilibrio que mantengan su negocio estable a pesar de las amenazas que se encuentren en el camino. Cuando hablamos de estructura y legalidad, pues hablamos de un organigrama, acá hablamos de un gerente, un asistente, una venta, logística, producción. Es importante, y eso sí es recomendable, si usted está solo o sola dentro de su negocio, hay organigramas que son redondos, ¿sí? Aquí en la mitad está la persona y alrededor pues es la que hace absolutamente todo, hace las ventas, hace la logística, la producción. Pero esa es una estructura, digamos que un poco más grande, en donde pues hay una persona dedicada a la gerencia, ahí tiene su respectivo asistente, pero también tiene una persona encargada de las ventas, logística y producción. ¿Qué es importante? Que usted con el tiempo, ¿sí? Usted pueda ir delegando ese tipo de funciones. En la medida que usted vaya creciendo en su negocio, es bueno que usted tenga personas dedicadas y que manejen esos tipos de áreas porque son especializadas para hacer crecer su negocio. Puede que usted sea el mejor vendedor del mundo, puede que usted sepa vender absolutamente todo, pero en temas logísticos no conozcas nada, ¿sí? No manejas estrategias logísticas, no sabes qué es un supply chain, no sabes de pronto cómo es hacer una distribución, cómo hacer un layout de bodega. Son otros temas totalmente diferentes que hay personas especializadas en logística o en producción que te pueden ayudar a impulsar ese tipo de áreas y te van a fortalecer el negocio porque vas a reducir costos, vas a evitarte gastos innecesarios por malos manejos administrativos, por cosas que tal vez no conozcamos. Entonces, siempre es recomendable que en la medida que vayamos creciendo en nuestro plan de negocios o en nuestro negocio, busquemos la manera de empezar a delegar a personas con conocimiento de esos temas este tipo de áreas que te ayuden a gestionar absolutamente toda la cadena de abastecimiento de tu negocio o lo que le conocemos como la cadena de valor. Dentro de la estructura y legalidad es importante también tener en cuenta que hay unos documentos, hay unos requisitos que yo sí o sí debo tener o debo cumplir dentro de mi municipio, mi departamento. Y uno es el RUT de registro único tributario, otro es el uso del suelo, otros de permisos sanitarios, otros registro INVIMA, otros de la CAR, otros de SAICO y ASIMPRO. Y dependerán pues del tipo de negocio que yo tengo. Por ejemplo, si yo tengo un bar y yo no tengo este tema legal de SAICO y ASIMPRO, ¿sí? Que es básicamente como un impuesto que yo pago para que ese dinero le llegue a las personas, a los compositores, a las personas que pues pusieron esa música o pusieron esa composición a la orden de las personas y que usted pone esa canción dentro de su negocio, pues es importante que usted tenga SAICO y ASIMPRO. Si usted no lo tiene, es posible que le puedan cerrar su negocio. Lo mismo con el INVIMA, si fabrica o comercializa productos alimenticios, farmacéuticos o cosméticos, pues, y si ya lo haces a gran escala y lo vendes, no sé, lo quieres vender al de uno, almacenes éxito, quieres llegar a otros mercados mucho más grandes, pues es necesario que tengas esos registros de INVIMA, porque si no te van a restringir o no te van a permitir crecer dentro de esas metas, esos objetivos que tú quieras como negocio. Entonces, es importante tener estos documentos en regla porque fortalece la confianza de los clientes, evita las sanciones y también nos va a permitir acceder a programas de apoyo empresarial. Y aquí ya entramos al plan de marketing y aquí los dejo con mi compañero Jefferson. John, antes de que inicie Jefferson, quería comentarles y recordarles que
Nos quedan 15 minuticos y tenemos unas preguntas que estaríamos contestando en 5 minuticos para darle la palabra un momentico a Jefferson. Por temas de tiempo, pues obviamente les vamos a invitar a una nueva sesión para continuar con el tema. Entonces, adelante. Claro que sí. Jeffer, adelante. Bueno, buenas noches para todos. Acabo de dejar en el chat un link de, pues obviamente ustedes saben que a nosotros nos toca hacer todo el seguimiento a la capacitación que hacemos para poder llegar el registro. Entonces, acabo de dejar un enlace para que se puedan registrar ahí, para que pues quedan caracterizados a través de este link directamente con la Agencia de Comercialización de la Gobernación de Cundinamarca, para futuros convocatorias que se realicen, puedan tener como si ya hubieran hecho partícipe en alguna de las actividades que se hacen. Eso es uno de los requisitos importantes que piden para cualquiera de las convocatorias que se realizan en la Agencia de Comercialización. Vamos de manera rápida, dejando un poco abierto el tema para poder tomarlo en otra capacitación para profundizar. Vamos a ver el tema de marketing digital. Voy a compartir rápidamente mi pantalla. Me dicen si la están viendo. Sí, señor. Listo. Bueno, quiero pues de manera rápida tocar algunos temas importantes en temas de estrategia efectivas en redes sociales. Sé que hoy en día todas las actividades que se hacen desde el emprendimiento y el tema de internet y redes sociales ha incrementado muchísimo para poder llegar a nuestros clientes. La relevancia del marketing digital, como lo ven aquí en la gráfica, pues el marketing digital ha tomado casi que pues mayor relevancia hoy en día en los emprendedores, pequeñas y medianas empresas también. Vemos que el 80% de las personas, de los consumidores, realizan siempre una investigación en línea antes de hacer cualquier compra, lo que resalta que la importancia de búsqueda de cualquier consumidor siempre va a ser a través de Internet. Eso lo podemos ver nosotros mismos cada vez que vamos a comprar algún producto, o necesitamos algún producto o servicio, vamos a primero consultar por Google. Hoy en día, pues buscan mucho por ChatGPT, también información relevante a la información que nosotros necesitamos. Creo que todos en la vida hemos hecho alguna búsqueda si necesitamos algunos tenis, si necesitamos algún vestido, alguna camisa o cualquier producto, lo hacemos siempre antes para saber primero los precios. Segundo, el tipo de producto, si nos gusta o no, hacemos como una investigación para poder buscar el producto y pues obviamente en dónde lo podemos conseguir, si lo podemos conseguir pues a través de línea o directamente en una tienda física. El éxito empresarial, aquí como lo indica, es del 90% en marketing. Las empresas consideran que el marketing digital es crucial para el éxito de cualquier empresa y es un papel importante y crucial en cualquier empresa. Esto quiere decir que pues el que no esté dentro de ese 90% pues está por fuera, ¿sí? Y pues eso nos indican estas gráficas y estos porcentajes, que prácticamente todo se mueve en redes sociales y en tema digital. Para poder vender, tiempo me avisan para que no queden pendientes las preguntas. Para poder vender a través de internet y hacer un plan de marketing digital, es muy importante tener estas 4 características que cualquier emprendedor debe tener. Primero, una oferta innovadora, una oferta que no, pues obviamente nosotros como productores o emprendedores debemos de tener clarísima al momento de montarla. Siempre debe existir un contenido. Yo siempre les recomiendo a todas las personas que capacitamos que sea un contenido natural, no que no. Hoy en día está muy de la mano el contenido de inteligencia artificial para la construcción de contenido, pero pues ¿qué vende más? El contenido natural. Creo que a todos nos gusta
algo más natural que más elaborado, pues se puede utilizar, no digo que no lo pueden hacer, pero lo que más interesa a las personas es el contenido natural. Publicar, ¿sí? Ya quedamos con poco espacio. Listo, La termino esto invitación- y esta Perfecto. estrategia para que la tengan en cuenta y Dale, culminamos y dejamos para una próxima clase el tema para profundizar dale. y publicar. Sabemos que existen varias redes sociales, hoy en día pues existe Facebook, Instagram, TikTok, que son una de las 3 redes sociales más usadas. Está YouTube también, está en diferentes plataformas como LinkedIn, que se utilizan específicamente para tipos de productos o servicios que estemos ofertando distintos. Y existen variedades de redes sociales que muchas veces, dependiendo del tipo de producto, debemos utilizar y pues en este sentido podemos publicar y monetizar. Y pues el siguiente punto es vender. Esto lo vamos a dejar como preámbulo para la próxima capacitación, que creo que pues Leonardo nos indicará luego de este webinar y estar muy atentos. Dejamos como pues por temas de tiempo para no cansar y pues obviamente para que queden antojados de lo que vamos a ver en la próxima clase. Muchísimas gracias, Jefferson. Sí, debemos continuar con estos temas tan importantes para todos nuestros emprendimientos y nuestros participantes. Yo creo que esto lo estaremos haciendo de aquí a 15, 20 días. Yo estaré pues con el Comité de Comunicaciones muy pendientes de lanzar nuevamente la nueva convocatoria donde nosotros estaremos avisando a todos ustedes. Entonces, muy importante que nos sigan. Vamos con las preguntas y por acá nos dice... Erika, si uno no tiene un local que se recomendaría si uno no tiene un local que se recomendaría para esta información, la información de lo que veníamos hablando de plan de negocios, John. Claro que sí. Bueno, si no cuenta con un local, es importante entender qué tipo de producto es el que está ofertando. Es un producto que le puede dar un manejo a través de redes sociales. Su local va a ser las redes sociales. Digamos que ahí va a ser la plataforma en donde va a ofrecer o ofertar su producto constantemente. Entonces, ahí es donde tiene que poner todos sus esfuerzos logísticos, de marketing, de estrategia de marketing para que pueda llegarle a todos los clientes a los que le quiera llegar. Como no hay un lugar físico, la manera en que tú llegas a los clientes va a ser a través de esa forma. Entonces, ahí son importantes las plataformas de Facebook, Instagram, y depende del tipo de producto. Por ejemplo, en el caso mío, soy consultor. Yo no publico en Facebook e Instagram porque mis clientes no son de esos tipos de plataformas, sino en LinkedIn. Ya es otra plataforma un poco más de profesionales, manejan unos temas totalmente diferentes, logísticos, todo ese cuento. Entonces, ahí está mi nicho de mercado. Pero puede que el tipo de negocio que tenga la persona sea un negocio que sea camiseta, sea ropa, ahí sí son plataformas muy eficientes para lograr. Muchísimas gracias, John. Levantado la mano al inicio, Incandescencia. Muy buenas noches, bienvenidos. Hola, buenas noches, mucho gusto, María Fernanda. John, yo quería hacerte 2 preguntas básicamente, y es que cuando estabas haciendo la presentación al comienzo, decías que debíamos entender la competencia para identificar, digamos, los riesgos, las oportunidades, las fortalezas y decidir sobre los datos. Mi pregunta es si la competencia que yo tengo o las referencias que yo tengo del mercado son de empresas muy estructuradas, y o sea, yo no logro encontrar a la par alguna empresa que esté como iniciando conmigo, lleve poquitos años, ¿sí? ¿Yo cómo me comparo? O sea, ¿yo cómo logro traer esos datos para poderme comparar? Porque, por ejemplo, si yo digo, yo tengo mi negocio, lleva 1 año y me estoy comparando con una empresa que lleva 15 años, veo sus estados financieros y tiene pues unos ingresos enormes, ya muy bien estructurada. ¿Yo cómo me comparo con la competencia si está muy estructurada, muy avanzada, ¿sí? De pronto en el mercado hay empresas o emprendimientos muy similares a los míos, digamos que tienen como, el mismo producto, pero pues tengo una estrategia diferente, pero digamos que no logro como poderme comparar, ¿sí? O sea, ¿cómo uno hace para compararse cuando la competencia está muy avanzada? Sí, esa era mi primera pregunta. Y la segunda pregunta, bueno, 3 mentiras. La otra pregunta era, cuando tú decías del modelo Canvas, el modelo Canvas, estabas mostrando el cuadrito,
pero ¿qué es Canvas? O sea, quiero entender qué significa Canvas como para poder hacerlo cuando esté haciendo mi modelo. Y la tercera pregunta es, ¿yo cómo me entero de las convocatorias? Sí, ¿cómo me entero? Tú decías que había como clasificaciones, a veces habían para jóvenes, para mujeres, para hombres, ta, ta, ta. ¿Cómo uno se entera? ¿Cada cuánto salen? ¿Cómo es el proceso? ¿Uno cómo se inscribe? Si, por ejemplo, yo soy joven, pero yo no soy mamá, o sea, tengo menos posibilidades. Si yo soy joven y soy mamá, tengo más posibilidades. Sí, o sea, como que quiero entender también si de pronto no hay como, por decirlo de alguna manera, como esa discriminación de que, ay, no, si es joven y no es mamá, entonces no, sí me entiendes? Como cómo se clasifica, cómo tienen en cuenta esas convocatorias y cómo son no igualitarias, sino equitativas. Pero esas son como mis tres preguntas. Gracias. Claro que sí. Entonces, te voy a responder las tres en ese mismo orden. La primera pregunta que me hacías es, ¿cómo yo me comparo con la competencia? ¿Cómo yo puedo medir esos competidores que son tal vez que tienen un músculo financiero, que tienen ya mucho más tiempo en el mercado, que tienen una participación de mercado mucho más grande? Primero, es importante que tú los identifiques. Si el producto es similar y compite directamente contigo, tienes que meterlo dentro de la torta. Pero, ¿qué producto vendes tú? ¿Me puedes Sí, yo tengo un emprendimiento de velas aromáticas artesanales de cera de soya, Ok, pero aparte de que son de cera de soya, tienen, digamos que lo bueno y es que yo las hago en un material en el que puede durar mucho tiempo, es decir, se puede recargar la vela, ¿sí? Es envase, sirve para muchas velas, entonces no voy a contaminar el ambiente como lo hacen otras empresas que dejan sus envases, ¿sí? Ese es como ok. mi valor agregado. Súper, súper. Mira, por ejemplo, en el caso del negocio de velas, hay demasiado negocio de velas, en especial el producto importado de China. Hay mucha vela china que se traen por contenedores gigantescos. Digamos que esos no son directamente, a no ser que sea exactamente el mismo producto, que tenga las mismas características, que cumpla con el mismo objetivo que tú tienes, realmente no es competencia tuya, porque tú tienes un valor agregado. Tienes que enfocar tus esfuerzos en competidores que vendan el producto muy similar o igual al tuyo y que de cierta manera sí te genere algún conflicto dentro de la participación de las ventas. Es, por ejemplo, Popsi es una empresa de helados que vende helados gourmet, pero nunca va a competir, por ejemplo, con crema helado. ¿Por qué? Porque en el segmento de mercado son totalmente diferentes. A pesar de que venden helados, ellos manejan un segmento que es el helado gourmet y el crema helado vende un producto o un helado mucho más económico que no es gourmet y que obviamente se mueve de otra manera más masiva a través de las tiendas de barrio, mientras que el producto gourmet se mueve a través de puntos de venta como centros comerciales o en los almacenes de cadena a través de litros, medio litros. Son dos segmentos diferentes y por eso cuando se comparan o se miran los competidores, siempre se comparan frente a los mismos segmentos similares, ¿sí? Algo que te genere realmente una competencia directa, que te quite clientes, que sea un producto similar o igual al tuyo. Ahí es donde tienes que buscar. Entonces, si encuentras competidores que son similares a ti, que venden casi lo mismo que lo que tú traes, incluso pueden ser hasta de la misma China, si hay alguien de la China que está trayendo, alguien de aquí de Colombia que está trayendo producto de China que tiene las mismas características suyas, lo metes dentro de tus John, competidores. se acaba el programa. Nos vemos ya el estaba acá. próximo 21 de octubre a las 7 de la noche para continuar con el tema, por favor. 21 de octubre, 7 de la noche, por favor, despídanse de su equipo. Bueno, perfecto. Muchas gracias a todos, muy amables. Jefferson, John, muchas gracias.